El problema número 11 nos dice que se sabe que el segmento BQ biseca al segmento PA. Esto es importante, aquí ha habido mucha confusión porque interpretaron que si BQ biseca a PA, tanto el segmento BQ como el segmento PA quedaban bisecados, y eso no es cierto. En este caso el único segmento que queda bisecado es PA, o sea que este segmento que está aquí es congruente con este segmento que está acá. Nos dice que bueno, los segmentos BQ y PA son distintos, que B y Q están en el lado opuesto de la recta PA, que S y C son puntos de PR y EAR respectivamente, tales que RS, ahora este que está aquí, resulta congruente con RC, con este que está acá, y que el segmento BC es perpendicular con el segmento PA, o sea que aquí se me forma un ángulo de 90 grados, y de igual forma QS es perpendicular al segmento PA, o sea que aquí también se me forma un ángulo de 90 grados. Dice también que el ángulo BAR, este, es congruente con QPR, con este. Entonces nos piden que demostremos que PA biseca a BQ, o sea que quieren que demostremos que este segmento es congruente con este segmento que está aquí, para poder decir que PA lo biseca. Y también quieren que demostremos que el ángulo ABC, este que está aquí, es congruente con PQS, con este que está aquí. Bueno, la demostración se ve un poquito complicada porque ahí se ven 6 triángulos, entonces vamos a tener que trabajar primero con la congruencia de estos 2 triángulos que están aquí para sacar elementos congruentes que me permitan demostrar, y bueno, demostrando la congruencia de estos 2 triángulos, ya podemos decir que estos 2 segmentos son congruentes y quedaría bisecado. Y luego, demostrando la congruencia de estos 2 triángulos, podemos demostrar que estos 2 ángulos, este con este que está aquí, son congruentes. Entonces vamos a redactar la demostración. Ya tengo aquí adelantado las hipótesis. Tenemos para los triángulos BCR y QSR, tenemos los segmentos RC y RS congruentes. Tenemos estas 2 perpendicularidades que me permiten concluir que los ángulos que la medida de los ángulos BCR y la medida del ángulo QSR es de 90 grados por la definición de perpendicularidad, y por lo tanto esos ángulos son congruentes por la definición de congruencia de ángulos. Bien, además de eso, yo puedo decir que el ángulo BRC y el ángulo QRS, el ángulo BRC es congruente con el ángulo QRS por ser opuestos por el vértice. ¿Sí? Entonces ya podemos decir, ya tenemos un lado y tenemos 2 pares de ángulos congruentes. Ya podemos decir que el triángulo BCR es congruente con el triángulo QSR en los pasos 7 y 8, y el criterio ángulo, lado, ángulo. ¿Sí? Bueno, ya teniendo la congruencia de esos 2 triángulos, podemos decir que los segmentos BR
y RQ son congruentes por ser partes correspondientes en triángulos congruentes. Y pues si estos dos segmentos BR y RQ son congruentes, resultaría que el segmento AP biseca al segmento BQ por la definición de bisecar o de bisectriz. Y bueno, ya tenemos la primera parte de la demostración. Nos faltaría demostrar la congruencia de esos ángulos. Bueno, para eso necesitamos demostrar que estos dos triangulitos son congruentes. Voy a borrar porque necesito ahora probar la congruencia de estos dos triángulos para poder demostrar la congruencia de estos dos ángulos de aquí. El paso 12 era el siguiente. Bueno, teniendo la congruencia de esos dos triángulos, podemos decir que, bueno, eso no me serviría aquí. Recuerden que teníamos que los segmentos CR y RS son congruentes, pero también que el segmento AR y PR son congruentes por la definición de bisecar. Vamos a poner, porque eso no lo había puesto, AR es congruente con PR de la hipótesis 1 y la definición de bisecar. Entonces, si yo tengo que este segmento es congruente con este y este otro que está aquí pintadito en azul, el segmento CR congruente con RS, podemos concluir que el segmento AC es congruente con PS. El segmento AC es congruente con el segmento PS de los pasos 12 y 2, ¿sí? Y el teorema de la sustracción de segmentos. Entonces ya tenemos este lado, pero también este ángulo es de 90 grados por la perpendicularidad que teníamos en los pasos 3 y 4. Así que podemos decir que el ángulo ACB es congruente con el ángulo QSP por la definición de perpendicularidad que hay en los pasos 3 y 4. Entonces ya podemos decir con eso que el triángulo ABC es congruente con el triángulo PQS por los pasos, tenemos, bueno, creo que borré este que estaba por hipótesis, no me acuerdo qué número era, tal vez sería el 5. Bueno, voy a volverlo a escribir aquí por si acaso, que el ángulo BAC es congruente con el ángulo QPS por hipótesis. Este estaba por hipótesis ya. Aquí lo tienen. Entonces, bueno, tenemos el otro ángulo y ya tenemos el segmento que nos salió por la sustracción. Podemos concluir que el triángulo, ya lo había puesto, voy a ponerlo acá abajo, el triángulo BAC es congruente con el triángulo PQS de los pasos 13, 14, 15 y el criterio ángulo, lado, ángulo. Ya, entonces con eso resulta que el ángulo A o el ángulo ABC, el ángulo ABC es congruente con el ángulo PQS
QS por ser partes correspondientes en triángulos congruentes. Y concluye la demostración.